Buenos días. Hoy día vamos a mirar un poquito la presión en el contexto atmosférico. Especialmente vamos a ver qué es la presión, qué es lo que crea una presión y cómo eso nos impacta. Vamos a empezar con la fórmula y las unidades. La fórmula de la presión es P. La presión es lo mismo que la fuerza, una fuerza que actúa sobre una superficie. Entonces, tenemos una superficie y tenemos una fuerza que actúa y entonces tenemos una presión. Las unidades, tenemos fuerza dividido por superficie. La unidad de la fuerza es Newton, dividido por una unidad, superficie. La superficie son metros cuadrados. Newton dividido por metros cuadrados, eso es un Pascal. ¿Okay? Entonces, la unidad de la presión es un Pascal. Un Pascal es lo mismo que la fuerza de un Newton que actúa sobre un metro cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué es la presión? ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Lo que todos conocemos es nuestro peso y la presión que nuestro peso produce en nuestros pies, por ejemplo. Una persona tiene un peso. Una persona tiene una masa y esta masa produce que tenemos un peso. El peso, la fuerza que nos atrae por abajo es la fuerza debido a la gravitación de la Tierra. Entonces, la fuerza aquí que nos interesa es la masa de esta persona, como 60 kilogramos, 70 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Fuerza es masa multiplicado por la aceleración. La aceleración en este caso es la aceleración de la gravitación, los 9,81 metros por segundo cuadrado de la gravitación de la Tierra. Tenemos entonces nuestra fuerza. Esta fuerza actúa sobre una superficie y esta superficie es la superficie de los pies aquí. Entonces la presión que sentimos aquí en nuestros pies, la presión es esta fuerza, fuerza de peso, dividido por la superficie de los pies. ¿Okay? Entonces, eso es la presión que nosotros sentimos en nuestros pies. Si tengo pies muy largos, aumenta la superficie de mis pies y entonces tengo una presión menor sobre mis pies. Si tengo pies muy pequeños, hay más presión sobre los pies. Si tengo un peso más grande, también tengo una fuerza mayor, entonces más presión sobre los pies. Ahora, eso lo que es válido para una persona también es exactamente lo mismo con la fuerza, el peso de la atmósfera. La atmósfera son moléculas de oxígeno, de nitrógeno, CO2, argón, etc. Entonces, todas estas moléculas tienen un peso también. Entonces, la columna de aire que nosotros tenemos arriba de nosotros tiene un peso. Si tiene un peso, este peso es atraído por la Tierra también, entonces este peso va a producir una fuerza. Si tenemos aquí la superficie de la Tierra, vamos a mirar una columna de aire que va hasta arriba. Aquí, para hacer todo más fácil, vamos a mirar una columna que tiene 1 metro cuadrado de superficie y hasta el techo de la atmósfera. Ahora está todo el aire aquí adentro, si sumamos todas las moléculas, llegamos a un peso de la columna de aire de más o menos 10 toneladas. Son de hecho 300 y algo kilogramos. ¿Okay? Entonces, la masa de la atmósfera de una columna de 1 metro cuadrado aquí, si vemos hasta arriba, tenemos más o menos 10 toneladas de peso para este aire. La fuerza ahora tenemos que multiplicar, por supuesto, con la
gravitación de la Tierra. Entonces son estos 10.300 algo kilogramos multiplicado por 9,81 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de la gravitación de la Tierra. Y eso nos da como presión, miran las unidades, tenemos kilogramo multiplicado por metro dividido por segundo al cuadrado, eso son Pascal, todo está bien, son Newton, disculpe, todo está bien. Entonces la fuerza aquí son más o menos 100.001 Newton. Algo, hay más detalles detrás, pero no es importante. Entonces nuestra fuerza aquí que actúa es esta fuerza, esta masa de 10 toneladas multiplicados con la gravitación. Y esta fuerza actúa sobre todas las superficies en la superficie de la Tierra. Entonces actúa en el suelo, pero como yo soy también aquí en la superficie del suelo, actúa también sobre mi cuerpo. En cualquier superficie de mi cuerpo tenemos esta fuerza que actúa. Entonces eso es la fuerza de la presión. La presión finalmente, si tomamos aquí 1 metro cuadrado de superficie, en 1 metro cuadrado tenemos esta fuerza aquí dividido por una superficie. Si tomamos 1 metro cuadrado tenemos estos 101 y algo, 1000, un cero más, Pascal. ¿Okay? Y esto es más o menos 100.000 Pascal, son más o menos un bar. Quizás ustedes ya han visto que en meteorología generalmente se utilizan milibar. 1000 milibar es más o menos la presión normal y un bar son 100.000 Pascal. Ahora, la presión es una fuerza que actúa sobre una superficie. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿De dónde viene esta fuerza? Miramos una superficie. Puede ser cualquier superficie, como una ventana. Entonces, de un lado aquí tenemos un gas, como el aire. ¿Cómo este aire produce una presión sobre esta ventana? Entonces, este gas, nuestro aire, son moléculas. Aquí vamos a pensar que cada molécula es como una pequeña, muy pequeña pelota elástica. ¿Okay? Entonces, todas estas moléculas tienen una velocidad. ¿Por qué? Porque nuestro gas, recuérdense que solamente a 0 Kelvin, al cero absoluto, no hay movimientos. Entonces, como nuestro gas aquí tiene 20 grados Celsius, o más o menos 300 grados Kelvin, cada molécula está en movimiento, más o menos aleatoria. Entonces, cada molécula aquí tiene una velocidad y se mueve en direcciones aleatorias en cualquier dirección. Bueno, entonces estas moléculas se mueven en el aire y después de un tiempo estas moléculas hay siempre unas moléculas aquí que son cercanos de la ventana y van a choquear con esta ventana. Cuando choquean contra esta ventana, ¿qué pasa? Como son en nuestro modelo, estas moléculas son pequeñas pelotas elásticas, van a simplemente volver en la otra dirección. Entonces, todo el tiempo tenemos muchos choques contra esta pared. Y cada uno de estos choques, entonces, va a producir aquí una pequeña fuerza en esta dirección, siempre perpendicular a la superficie. Entonces, aquí tenemos un poquito de fuerza, un poquito de fuerza aquí. Y todos estos choques que se pasan todo el tiempo, entonces, producen finalmente la fuerza de presión sobre esta ventana. Entonces la presión es nada más que los choques de todas estas moléculas de gas que están constantemente choqueando contra esta ventana que produce
una fuerza en esta dirección. Y esta fuerza es grande, porque aquí hemos visto anteriormente que la fuerza, el peso de la atmósfera al nivel del mar son 10 toneladas. Entonces hay una grande presión que va en esta dirección. Pero la ventana no se rompe. ¿Por qué? Porque en el otro lado de la ventana también tenemos aire que está también choqueando todo el tiempo contra la ventana, pero en la otra dirección. Entonces las dos fuerzas se equilibran y la ventana no se rompe, porque tenemos la misma presión en ambos lados. Si, por ejemplo, vamos en el cosmos, en el vacío, y tenemos simplemente una ventana normal, tendremos de un lado nuestro aire, que es adentro de un satélite, por ejemplo, y en el otro lado nada. Entonces, por este lado no hay aire, no hay moléculas que choquen constantemente con esta ventana, y entonces no hay una fuerza en la otra dirección, y entonces esta ventana tiene que ser muy dura para que resiste a este peso. Si tomamos una ventana normal, simplemente se rompe la ventana y perdemos todo nuestro aire. Entonces las ventanas que se utilizan en un satélite, por ejemplo, tienen que ser muy gruesas, muy fuertes, porque en este lado, en el lado del vacío, no hay un gas que produce la fuerza en la otra dirección. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esta presión? ¿Cómo se cambia esta presión sobre nuestra ventana? Un ejemplo que podemos dar es, tomamos la misma ventana aquí, con el mismo gas. Aquí tenemos todas nuestras moléculas, las mismas moléculas, la misma cantidad, pero ahora aumentamos la temperatura. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Significa que estas moléculas tendrán una velocidad más alta, ¿sí? También se mueven en cualquier dirección, pero ahora tienen todos una velocidad más alta, porque subimos la temperatura, y la temperatura es una medición de la velocidad promedia de todos los átomos y moléculas de nuestro gas. Entonces, ¿qué pasa aquí en la ventana? Como estas moléculas ahora tienen una velocidad más larga, cuando choquen aquí contra la pared, van a choquear con más fuerza. Y entonces lo que se produce aquí es una fuerza en esta dirección más larga. Entonces, si aumentamos la temperatura de un gas, aumentamos la velocidad promedio de sus moléculas, lo que resulta finalmente en una presión más larga en este gas. Si tenemos la misma cantidad, el mismo volumen, todo eso, pero aumentamos la temperatura, debido a esta velocidad más larga de las moléculas, tienen choques más fuertes aquí, y entonces se aumenta la presión en este gas. Lo mismo podemos hacer si tenemos nuestra ventana aquí, nuestra superficie, y ahora ponemos simplemente más moléculas. Vamos a hacer aquí, tenemos nuestra superficie, nuestro gas, que ahora tiene la misma temperatura que aquí, pero vamos a añadir más gas, ponemos más. Todas estas moléculas tienen la misma temperatura que en el primer caso, entonces se mueven en cualquier dirección con una velocidad de dirección aleatoria. Aquí, cualquier dirección con misma velocidad que aquí. Pero ahora, cercano de nuestra ventana, cercano de nuestra superficie aquí, tenemos más moléculas. ¿Okay? Y todas estas están también choqueando, cada uno aquí con la pared, y cada uno de estos choques produce una pequeña fuerza. Entonces aquí tenemos más de estas colisiones de la
de las moléculas con la pared, lo que produce finalmente también una fuerza más grande que en nuestro caso aquí con menos gas. Entonces la cantidad de gas en un lugar, si quieren, eso podemos, por ejemplo, imaginarnos que comprimimos el volumen. Si no se cambia la temperatura, simplemente si comprimimos el volumen aquí, simplemente vamos a hacer que hay más y más y más moléculas que son muy cercanas de la pared, y entonces tendremos una cantidad más larga de choques aquí contra esta pared y se aumenta la fuerza también.